Hola, hola chicos, nuevamente un placer de estar con ustedes en esta nueva entrega de innovación matemática. En esta ocasión estaremos viendo los números complejos. Ese será el tema que trataremos en el día de hoy. Números complejos. Los temas que trataremos en esta unidad son el concepto de número complejo, potencias de i, complejos opuestos, complejos conjugados, complejos iguales, la forma de representar un complejo y sus operaciones, las operaciones que podemos realizar utilizando los números complejos. Vamos a ver el concepto de número complejo. Los números complejos son una extensión de los números reales, forman un cuerpo algebraico cerrado. Es decir, estos números surgen por la necesidad de poder dar respuestas a aquellas raíces de números negativos. Por eso se dice que es una extensión de los números reales. Son aquellos que se expresan de la forma A más BI, donde A y B son números reales. Al número real A se le llama parte real del número complejo y al número real B se le denomina o se le llama parte imaginaria. Se les denota en ocasiones con la letra Z. Esa es la letra que representa los números complejos y sería de esta forma: Z igual a A más BI, donde A es la parte real y B es la parte imaginaria. Y es la unidad imaginaria. Si un número complejo, A más BI, no posee parte imaginaria, es decir, la letra B no está, la parte del elemento imaginario no existe, entonces se le llama real puro A. Y si no posee parte real, es decir, el elemento A, entonces se le denomina imaginario puro. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Z1 igual a 7 menos 5i. En esta ocasión podemos ver que el número que está en la posición de A es 7, entonces A es 7 y B es negativo 5. Entonces ahí tenemos nuestro primer complejo. 7 menos 5i. La parte real es 7 porque A representa la parte real y la parte imaginaria es menos 5. Vamos a ver otro ejemplo. Z2 igual a 4. La parte real es 4 y la parte imaginaria es 0. Pueden ver ahí que no hay ningún número acompañado por la parte imaginaria, es decir, por la unidad imaginaria ahí. Entonces, en este caso, esa parte sería 0. En este caso, entonces, como el complejo solo tiene la parte imaginaria igual a 0, entonces se dice que es un real puro, que es un real puro. Veamos este otro ejemplo. Z3 igual a 2i. La parte real en esta ocasión es 0. Pueden ver ahí que A no existe en ese complejo. Y la parte imaginaria es 2, porque solamente se toma el número entero. La potencia de i no se toma cuando se va a identificar la parte imaginaria. Solamente tomamos el número real con su signo. Como el complejo tiene la parte real igual a 0, entonces se dice que es un complejo imaginario puro. Entonces noten que cuando la parte real es la única que existe y no está la parte imaginaria, entonces estamos en presencia de un real puro. Cuando entonces se da que el que existe es el imaginario y no el real, entonces se dice que es imaginario puro. Potencias de i. Vamos a ver cómo obtener las potencias de i. Los resultados de las potencias de la unidad imaginaria, representada por la letra i, se repiten de 4 en 4. Es decir, vamos a tener la potencia sucesiva de i son desde 0 hasta 4. Entonces, por definición tenemos que si tenemos la i elevada a 0, eso va a ser igual a 1. Por definición, recuerden que toda cantidad elevada a 0 es igual a la unidad. También i a la 1, elevada a la potencia 1, es igual a i.
también por definición. Y al cuadrado va a ser igual a negativo 1, por definición también. A negativo 1. Y al cubo, entonces cuando vayamos a encontrar ahí al cubo, entonces tendríamos i al cuadrado por i, porque recuerden que cuando multiplicamos la misma base, copiamos la base y sumamos los exponentes. Entonces i al cubo se puede descomponer en i al cuadrado por i. En este caso, como ya tenemos el valor de menos de i cuadrado, que es menos 1, entonces podemos sustituir, pueden verlo ahí, que al sustituir el valor de i cuadrado, que es negativo 1, multiplica i, entonces como resultado, i al cubo es igual a negativo i. En el caso de i a la cuarta, entonces tendríamos descomponiéndolo i cuadrado por i cuadrado. Y como i cuadrado vale negativo 1, entonces multiplicamos su valor, negativo 1 por negativo 1, nos da positivo 1. Entonces la potencia de i son las siguientes. Para i a la 0, 1. Para i a la 1, i. Para i al cuadrado, negativo 1. Para i al cubo, negativo i. Y para i a la cuarta, positivo 1. Esos son los valores que ustedes deben de aprenderse. Eso es lo que ustedes deben de dominar para poder trabajar con números complejos. Cuando la potencia es mayor que 4, entonces, para saber cuánto vale una determinada potencia de i, se divide el exponente entre 4 y el resto, es decir, lo que sobra, va a ser el nuevo exponente de mi unidad imaginaria, va a ser el exponente de la potencia equivalente a la dada. Aquí vamos a ver un pequeñito ejemplo. Si por ejemplo tendríamos i a la 10, si tendríamos i a la 10, pueden ver que como esa potencia es 10, no está en ninguna de estas que yo le acabo de presentar. Estas son las que son fijas, estas que están acá. Entonces, si tengo i a la 10, lo que hago es que tomo el 10, que es el exponente, divido entre 4, entonces aquí a 2 por 4, 8, y hago aquí mi resta, y a 10 le quito 8, me sobran 2. Entonces, ese valor que me acaba de sobrar, que es 2, que es el resto, va a ser la nueva potencia de i, es decir, que i a la 10 va a ser igual a i al cuadrado, porque aquí entonces va a tomar el valor del resto, que fue de lo que me sobró en mi división, y ya ese valor sí lo tenemos aquí, que lo pueden ver ahí, que i cuadrado es igual a negativo 1, entonces eso será igual a negativo 1, es decir, que i a la 10 es equivalente a i al cuadrado, y eso es igual a negativo 1. Así, si ustedes van a buscar otro valor de potencia que esté elevado a un exponente 100, 50, 40, 30, no importa el exponente, dividen entre 4 y el resto, lo que les sobra, va a ser la nueva potencia de i, y entonces luego le va a dar uno de estos valores que están aquí a mi izquierda. Vamos a ver ahora cuando un complejo es opuesto. Complejos opuestos. Dos números complejos son opuestos si la suma de ambos es igual a 0. Porque recuerden que si yo sumo un número positivo con él mismo pero con signo negativo, ese valor se va a anular y me va a dar 0. Esto quiere decir que el opuesto de un complejo se obtiene al cambiar los signos al número complejo dado. Por ejemplo, si yo tengo z igual a más bi, su opuesto entonces sería menos z igual a menos a menos bi. Es decir, al complejo le cambio el signo y ya tendría el complejo opuesto. Por ejemplo, determine el opuesto de los siguientes complejos. Pueden verlo acá. Me dan mi complejo, negativo 5 más 4i, y su opuesto es positivo 5 menos 4i. Le cambiamos el signo al 5 y le cambiamos el signo al 4. Tenemos otro ejemplo, 3 menos 7i. Entonces, como el 3 positivo, su opuesto es negativo 3. Y como el negativo 7i es negativo, su opuesto es positivo 7i. Simplemente cambiándole el signo, encontramos el opuesto.
Complejos conjugados. Dado el complejo Z, A más BI, el conjugado es Z igual a A menos BI. En otras palabras, para encontrar el conjugado a un número complejo, basta con cambiar el signo a la parte imaginaria. Como pudieron ver en el ejemplo anterior, para el opuesto se le cambiaba el signo a los dos. En el caso de los conjugados, solamente cambia el signo a la parte imaginaria. Vamos a ver un ejemplo. Determine el conjugado en cada caso. Pueden ver acá. Lo mismo complejo de ahorita, tenemos negativo 5 más 4i. Entonces su conjugado solamente le cambiamos el signo al que está acompañado de i. Negativo 5, negativo 4i. El complejo 3 menos 7i, solamente le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Entonces el 3 queda igual con su signo y el 7, como es negativo, pasa a positivo. 3 más 7i. Así de simple se puede encontrar el conjugado, solamente cambiándole el signo a la parte imaginaria. Complejos iguales. Dos complejos son iguales si y solo si su parte real y su parte imaginaria son iguales. Vamos a ver. Dado el complejo, Z1 igual a A más BI y Z2 igual a C más DI. Entonces, si Z1 es igual a Z2, se tiene que cumplir ¿qué? Que A será igual a C, es decir, la parte real del primer complejo tiene que ser igual a la parte real del segundo, y B es igual a D, es decir, la parte imaginaria del primer complejo tiene que ser igual a la parte imaginaria del segundo. Solamente si se da eso, entonces estamos en presencia de dos complejos iguales. Vamos a ver un ejemplo. Determine el valor de X y el valor de Y para que los complejos Z1 y Z2 sean iguales en cada caso. Me dan dos complejos, me dicen sea Z1 igual a X menos 2 más 4Y y sea Z2 igual a 3 más 12Y. Como Z1 es igual a Z2, porque estamos asumiendo de que son iguales, como Z1 es igual a Z2, entonces tenemos que podemos igualarlo. X menos 2 más 4Y será igual a 3 más 12Y. Estamos igualando. En este caso podemos igualar las partes imaginarias. X menos 2 lo podemos igualar con 3. La parte imaginaria de mi primer complejo con la parte imaginaria de mi segundo, pueden verlo acá. X menos 2 igual a 3. Y a partir de ahí podemos encontrar el valor de X despejando. X es igual a 3 más 2. Y X es igual a 5. Ya tenemos el valor de X. En la parte imaginaria hacemos lo mismo. Comparamos 4y lo comparamos con 12y. En este caso, solamente tomamos el 4y y el 12. La parte y no la tomamos. Cuando estamos realizando operaciones, el número imaginario o la letra imaginaria no se toma en cuenta. Solamente las variables y los números enteros. Por eso decimos 4y es igual a 12, que son los valores que acompañan a mi parte imaginaria. Desde aquí despejamos el 4y, despejamos la y, el 4 pasa dividiendo y y es igual a 3. Entonces, estos son los valores de la variable que hacen que ambos complejos sean iguales. X igual a 5 y y es igual a 3. Y ya ahí queda resuelto nuestro ejercicio. Vamos a ver ahora el afijo o la forma cartesiana de un número complejo. Dado el complejo Z igual a A más BI, se le llama afijo al par ordenado A, B del complejo en donde se coloca la parte sin la I, que es la unidad imaginaria. Vamos a ver un ejemplo. Me dicen, dado los complejos en forma binómica, llevar a su forma cartesiana. Pueden ver aquí. La forma binómica de un complejo es esta cuando la doy con sus signos de operaciones suma y resta. 5 más 4i es la forma binómica del complejo y la forma par ordenado o el afijo es menos 5,4, es decir, desaparece el signo que divide la parte real de la parte imaginaria y se separa por coma y también desaparece i.
se colocan los números sin la variable i. Entonces recuerden, el primer complejo, menos 5 más 4i, está expresado en forma binómica. Y para llevarlo a par ordenado, entonces simplemente en un paréntesis coloco los valores con su signo. Como el 4 es positivo y el signo positivo no se marca, se separa por coma. Si el 4 fuera negativo, sí debo de ponerle negativo 4, pero como quiera lo separo por coma. El par ordenado, recuérdense que son coordenadas, se representan en paréntesis separados por coma cada coordenada. Vamos a ver ahora algunas operaciones con complejos. Aquí vamos a ver las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ver la suma de números complejos. Para sumar dos números complejos, se procede a sumar la parte real del primer complejo con la parte real del segundo y la parte imaginaria del primero con la parte imaginaria del segundo, resultando así otro nuevo complejo, otro número complejo. Es decir, si tenemos a más bi más c más di, sumaríamos la parte real a más c más, entonces la parte imaginaria b más d. Y tienen ahí como en común. Vamos a ver este ejemplo. Sumar los siguientes números complejos. Pueden verlo acá. Tengo el complejo 4 menos 2i más 3 más 8i. Entonces sumamos el 4 con el 3, 4 más 3, véanlo ahí, más negativo 2 y positivo 8. Negativo 2 y positivo 8. La i sale fuera. Entonces sumamos 4 más 3, 7 y menos 2 más 8, 6 positivo, porque como son de signos diferentes, se restan y se le acompaña con su letra i. En el siguiente, negativo 5 más 7i más 4 menos 3i. Sumamos parte real, menos 5 con 4. Véalo ahí, menos 5 con 4. Entonces eso me da negativo 1. Y ahora nos vamos con la parte imaginaria. 7 positivo con negativo 3. Mírenlo acá, 7 menos 3. Eso nos da 4 y lo acompañamos con la letra i. Pueden ver, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. El siguiente ejemplo, 3 más 3. Mírenlo ahí, 6. Luego venimos, positivo 2i con negativo 2i, eso es 0. Por eso pueden ver que se anulan porque son de signos contrarios. Y aquí, como esta parte de la imaginaria se anuló, ahí estamos en presencia de un real puro, porque solamente nos dio la parte real. En el número 4, 2 más negativo 2, eso nos da 0. La parte real se volvió 0. Y ahora, positivo 5 y positivo 5 nos da 10i, porque aquí se anula la parte real y nos queda 10i. Entonces estamos en presencia de un imaginario puro. Simplemente para sumar complejos, sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, tomando en cuenta los signos, porque si son de signos diferentes se restan y si son de signos iguales se suman. Resta de números complejos. Para restar dos números complejos se procede a sumarle el opuesto del segundo. En este caso, si vamos a restar a más bi menos c menos más di, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que tomamos el segundo complejo y lo convertimos en su opuesto. Entonces voy a sumarle el opuesto. Como la C positiva, negativa. Como la D positiva, negativa. Entonces tenemos A menos C y B menos D. Vamos a ver un ejemplo. Restar los siguientes números complejos. Pueden verlo acá. Voy a restar a 3 menos 2i de 1 menos 5i. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo convertimos en una suma. Mírenlo ahí, 3 menos 2i más... Pero esta parte, que es la parte, el segundo complejo, le cambiamos el signo. Negativo 1, positivo 5. Mírenlo ahí, que es el opuesto. Una vez llegamos ahí, ya realizamos como si fuera la suma. 3 menos 1, 2. Y menos 2 más 5, 3. Lo acompañamos por la letra I. Miren el siguiente. Menos 7 más 5i. Le vamos a restar a menos 4 más 8i.
El primer complejo lo copiamos igual, convertimos el signo de menos en un signo de más, en una suma, y al segundo complejo, que es este, le cambiamos los signos. El 4, que es negativo, positivo. El 8, que es positivo, negativo, mírenlo ahí. Y ahora realizamos como si fuera una suma, tomando en cuenta los signos. Menos 7 más 4, mírenlo ahí, eso es menos 3. Y 5 positivo menos 8, mírenlo ahí, eso es menos 3 también, acompañado con su unidad imaginaria. Los demás casos, el 3 y el 4, se hizo lo mismo. Se copió el primer complejo igual, se convirtió el signo de más en el signo de menos en más como una suma, y el segundo complejo le cambiamos el signo. El 6 positivo, negativo, el 10 negativo, positivo, y ahora realizamos la suma. Menos 1 y menos 6 nos da menos 7, y menos 2 y 10 positivo nos da positivo 8i. En el 4 lo mismo, copiamos el primero igual, lo convertimos en una suma, y el segundo le cambiamos el signo, menos 2 más 4, menos 2 más 2 menos 2, 0, y 4 más 4, 8. Y nos queda solamente la parte imaginaria porque la parte real se anula. Vamos a ver ahora la multiplicación de números complejos. Aquí tenemos que tomar en cuenta algunos procedimientos para multiplicar números complejos. Primero, multiplicamos cada término del primer complejo por el segundo complejo aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación con relación a la suma y a la resta. Ese es el primer paso. El segundo, realizamos el producto indicado. Tercero, reducimos los términos semejantes para obtener un complejo de la forma A más B, es decir, que al final nos debe de quedar un número para la parte real y un número para la parte imaginaria. Nota, se debe además tener pendiente la regla de los signos de la multiplicación. Mírenlo acá. Multiplicamos A por C, B por DI, pero también multiplicamos B por C y BI por DI. Aquí tenemos también que tomar en cuenta la potencia, porque como pueden ver, cuando multiplicamos BI por DI, nos dio BDI al cuadrado. ¿Por qué? Porque como tengo una I en cada complejo, y por I es I al cuadrado. Copio la base y sumo los exponentes. Entonces al final debemos de sustituir ese I cuadrado por su valor, que es negativo 1, para poder realizar. Pero vamos a verlo con un ejemplo numérico. Ejemplos. Multiplica los siguientes números complejos. Pueden verlo acá. Me dan estos dos números complejos. Multiplicamos. Hacemos la propiedad distributiva. 2 me multiplica el segundo complejo, más 5 me multiplica también el segundo complejo. Es decir, que el 2 me multiplica el segundo complejo completo y 5 también. Entonces aquí ya aplicamos propiedad distributiva. Ahora realizamos el producto. 2 por 7, 14. 2 por negativo 3i, negativo 6i. Mírenlo ahí, 14 menos 6i. Ahora vengo con el siguiente. Más 5i por 7, 35i. Y 5i por negativo 3, negativo 15, porque se multiplican los números, 5 por 3, negativo 15, y por i cuadrado. Miren la i cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos. Ese i cuadrado lo sustituyo por negativo 1. Aquí, como tengo 6i negativo y 35i positivo, como ambos tienen i, eso es como sumamos términos semejantes o restamos dependiendo del signo. El 14 baja igual. A 35i le quito 6, me quedan 29i. Y negativo 15 lo multiplico por el valor de i cuadrado, que es negativo 1. Y menos por menos más. Entonces nos queda 14 más 29i más 15. Aquí el 14 como es real y el 15 también, entonces se suman 14 más 15, 29, y la parte imaginaria nos dio también 29i. Y ahí terminamos de multiplicar nuestros complejos. Vamos a ver un segundo ejemplo.
multiplicamos, primero aplicamos propiedad distributiva. El 8 negativo me multiplica el segundo complejo, mírenlo ahí. Por, ese punto significa por. 8 por el segundo complejo más 3 por el segundo complejo. Ahora bien, ahora aplicamos lo que es el producto. Negativo 8 por 6, negativo 48. Negativo 8 por 4i, negativo 32i. Me voy con el segundo. Positivo 3 por 6, positivo 18i. Positivo 3 por positivo 4, me va a dar positivo 12, i por i cuadrado. Ahora reducimos términos semejantes. En los imaginarios, el 48 baja igual. En los imaginarios puedo reducir, porque lo puedo sumar o restar dependiendo del signo. Como son de signos diferentes, negativo 32 más 8 me da negativo 14i. Y aquí sustituyo el i cuadrado por negativo 1. Y multiplica el 12. Entonces voy a tener 48 menos 14i y más por menos 12. Aquí la parte real, que son 48 y 12, como son de signos iguales, lo puedo sumar y me da negativo 60. Y la parte imaginaria es negativo 14i. Y ahí terminamos de hacer la multiplicación de nuestros números complejos. Vamos a ver ahora la división de números complejos. También para la división debemos tomar en cuenta algunos procedimientos. Primero, colocamos al lado de la división del complejo la fracción que contenga el conjugado del denominador, tanto en el numerador como en el denominador. Segundo, procedemos a multiplicar el numerador y el denominador de la división dada por el conjugado del denominador. Tercero, se obtiene el producto del numerador y el producto del denominador. Cuarto, se expresa por separado la parte real de la parte imaginaria. Expresamos el resultado en la forma a más bi, que recuerden que esa forma es la forma binómica. Y aquí lo podemos ver. A más bi entre c más di. Entonces tomamos el denominador, que es c más di, pueden verlo ahí, y lo sustituimos por su conjugado, mírenlo ahí. Recuerden que en el conjugado solamente se le cambia el signo a la parte imaginaria, c menos di. Entonces lo convertimos en una fracción, es decir, que multiplicamos tanto el numerador como el denominador por ese conjugado. Pero vamos a verlo de forma numérica. Ejemplo, realice la siguiente división de complejos. Me dan este complejo, 7 más 5i dividido entre 3 menos 2i. Lo primero que debemos hacer es saber cuál es el conjugado. Tomamos el denominador, que es 3 menos 2i. El conjugado solamente para hallar el conjugado solamente debemos cambiar el signo del segundo término. Entonces el conjugado sería 3 más 2i. Ese sería el conjugado de mi denominador. Entonces ese conjugado lo voy a poner como una fracción que me aparezca multiplicando el numerador de mi complejo y también el denominador. Entonces agregamos la fracción del complejo conjugado y realizamos la multiplicación. Mírenlo ahí. 3 más 2i, que fue mi conjugado, lo colocamos como una fracción, la misma cantidad, multiplicando el numerador y multiplicando el denominador. Aquí entonces realizamos la multiplicación. 7 por 3, 21. 7 por 2i, 14i, mírenlo ahí. Cada número multiplica, cada número del primer complejo multiplica cada número del segundo. Ya terminé con el 7, ahora vengo con el 5. 5 positivo por 3, 15i. Y 5 positivo por positivo 2 me da 10. Y i por i, aquí hay que tomar en cuenta la potencia, i por i me da i cuadrado. En el denominador hacemos lo mismo, pero como vemos que son las mismas cantidades con signos diferentes, entonces tomamos la primera, el 3, 3 por 3, 3 al cuadrado, mírenlo ahí, copio la base y sumo los exponentes, más 2 por 2 es 2 al cuadrado, copio la base y sumo los exponentes.
y por i e i cuadrado. Ese número se convirtió en positivo. ¿Por qué? Porque al ser negativo i, entonces se me convierte en un número positivo. Si sustituimos por él. Ahora venimos aquí. Tenemos 21, aquí puedo sumar 14i más 15, me da 29i, 10, y el negativo i cuadrado lo sustituyo por negativo 1. En el denominador que tengo 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4. Ahora en el numerador me queda 21 más 29i, más por menos, y 10 por 1, 10. Y en el denominador 9 más 4, 13. Entonces acá puedo sumar la parte real, pero como son de signos diferentes, entonces lo que voy a hacer es que voy a restar 21 menos 10, 11. Y el 29i queda igual. Entre 13, aquí separamos la parte real y la parte imaginaria. Entonces obtenemos 11 sobre 13 más 29i sobre 13. Y ahí encontramos nuestra división de números complejos. Es todo por ahora, es todo por hoy. Esperamos que estas explicaciones les sirvan de mucho y que hayan entendido todo lo referente a las operaciones con números complejos y a identificar el opuesto, el conjugado y cuando son complejos iguales. Reiterarle que nos sigan acompañando en nuestro canal de YouTube, Innovación Matemática, para seguir viendo más contenidos interesantes que tienen que ver con sexto del nivel secundario.